AudioJungle. Amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por compartir con nosotros estos coloquios que desde la Casa de la Constitución todos los martes tenemos el honor de poder compartir también con ustedes sobre distintos temas del acontecer nacional, especialmente político y formativo. Hoy día hemos anunciado que vamos a conversar sobre el proyecto de reforma constitucional, de cambio constitucional que el Perú viene exigiendo hace muchos años y que quienes están en la política actualmente, en la actividad política, realmente han escamoteado este esfuerzo y le han dado las espaldas a la ciudadanía que ha venido pidiendo el cambio de la Constitución. Hay quienes dicen que porque no se cambió esa Constitución, entre comillas, que Fujimori hizo en 1993 y que mandó a hacer a una cantidad de gente, mucha de ellas prontuariada, y sobre todo los impulsores en la cárcel condenados a 25 años y más de prisión. Este es un texto que ha sido convalidado por el tiempo, y esa es una falsedad. Es una falsedad por varias razones, porque el único que en un sistema democrático puede aprobar una constitución es el pueblo, pero el pueblo sin trampas, el pueblo sin haber sido llevado de las narices a través de engañifas, como sucedió en 1992, cuando entre 1992, en 1993, cuando entre comillas se hizo el referéndum que apareció como aprobado. Cuando nosotros presentamos este proyecto de ley para que se cambiara este sistema constitucional corrupto que la dictadura estableciera en el país, previamente, en el año 2004, el Tribunal Constitucional, a iniciativa nuestra también, ya se había pronunciado estableciendo que ese texto al que llaman Constitución es digamos, un texto que tiene una falla de legitimidad de origen. Y voy a leer con ustedes lo que dijo el Tribunal Constitucional en aquella oportunidad para que estemos claros y ciertos de que eso no puede alcanzar el rango de Constitución. Siempre hemos señalado, siguiendo a los romanos, que tienen una sabiduría de más de 2500 años, que las cosas son lo que son y no lo que dicen ser. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos aceptar que esto que estoy agarrando en este momento, que es un reloj, se llame efectivamente caballo. Si yo le digo a esto caballo, ustedes me dirán, la palabra caballo no responde a este objeto. Este objeto sirve para dar la hora, no sirve para correr, no sirve para transportar, en fin, no sirve para jalar carretas, no sirve para lo que sirve un caballo. Esto es un reloj. En consecuencia, déjese usted de seguir diciéndole caballo a lo que es reloj. Es lo mismo que tenemos que decir nosotros cuando nos dicen que en el Perú hay una constitución democrática que se hizo en 1993. En primer lugar, porque en 1992 el golpe que dio Fujimori fue profundamente antidemocrático. No solamente destrozó las instituciones, sino envileció al país. Pero adicionalmente, la propia hija del dictador, que hoy día pretende ser candidata a la presidencia de la República, ha pedido perdón en el anterior proceso por el golpe de 1992 que su padre perpetrara en conjunto con una serie de militares y una serie de aduladores que después los convirtió en ministros y que muchos de ellos han pasado por la cárcel por la cantidad de tropelías que hicieron contra el Perú. Pues muy bien, si es que le pidió perdón por el golpe de 1992, el documento de 1993, el llamado Congreso Constituyente Democrático que convocó en 1992 para tratar de, digamos, llenar el vacío que había dejado con su propio golpe, en ese momento, digamos, ese vacío no fue llenado democráticamente, sino fue llenado como consecuencia de una serie de trampas que la dictadura llevó adelante. En consecuencia, si se pidió perdón por el golpe, tiene que pedirse perdón de inmediato y tiene que entenderse
que el hijo directo del golpe, el primogénito del golpe, es precisamente esa Constitución en la cual hasta hoy se nos quiere hacer seguir viviendo. Y esto es un contrasentido, esto es un absurdo, esto es algo que no tiene ninguna validez desde el punto de vista lógico. Cuando en el 2003 se presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda, el Tribunal Constitucional, presidido en aquel entonces por Javier Álvaro Landini, integrado por Víctor García Toma, por Magdiel González Ojeda, por Juan Bautista Bardelli, etcétera, etcétera, señaló lo siguiente, que en este contexto, primero da cuenta de cómo en este referéndum del 31 de octubre del 93 dice: los ciudadanos inscritos en el registro electoral del Perú alcanzaron a 11.518.669 y el número de votantes fue de 8.178.000. O sea, como nunca pasa en el Perú, casi 30% de abstención, o sea, de gente que no se prestó ni siquiera a la farsa de ir a votar por esa supuesta constitución que se supuestamente iba a aprobar también en ese comicio. Los ciudadanos, sigue el Tribunal Constitucional, que supuestamente votaron, y ellos dicen que supuestamente votaron por el sí, o sea, aprobando la Constitución, fueron 3.895.000. Fíjense ustedes, 3.895.763 de los 11.518.000 que éramos ciudadanos con capacidad de voto en ese momento. Y los que votaron por el no, o sea, desaprobando la denominada Constitución, fueron 3.548.000. ¿Qué quiere decir eso? Que de un universo de 11.500.000, solo diferenciaron al sí del no 350.000 votos. Ya esto continúa agregándole el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional, los votos nulos llegaron a 518.557 y los votos blancos a 216.088. ¿Qué quiere decir esto? Que entre votos nulos y blancos hubo 700.000 votos, o sea, el doble de la diferencia entre el sí y el no que quiso hacer aparecer el gobierno dictatorial. ¿Qué significa eso entonces? Que menos del 27% votaron por el sí de esa supuesta Constitución, aún con estas taras que el propio Tribunal Constitucional señala. Dice: en este contexto, si se considera la intervención coercitiva de la cúpula militar. Recuerden ustedes, amigos, los que están jóvenes tendrán que preguntárselo a los mayores, pero los que están mayores sí se recordarán, que en esa campaña los militares repartían almanaques de Fujimori. Ellos iban por todas partes haciéndole campaña al sí, es decir, a la propuesta de Fujimori. Es decir, tenían una cúpula y una intervención coercitiva de esa cúpula militar, tan coercitiva que durante la propia discusión en el Congreso Constituyente Democrático, cuando se trajo a colación el tema de los Barrios Altos y la Cantuta y se empezó a discutir de los asesinatos que ahí se habían producido, salió Hermosa Ríos, recuerden ustedes, con sus tanques, y empezó a pasearse por Lima y se paró en el Congreso y les dijo: o ustedes se callan la boca y dejan de seguir hablando de estas cosas, o sencillamente se acaba también el Congreso Constituyente Democrático. Por supuesto, la dignidad hubiera obligado, y además el desenmascaramiento de la dictadura hubiera exigido, que quienes se llamaban parlamentarios, libremente elegidos por el pueblo, mandaran a rodar a este general, hoy día preso y condenado por 25 años de prisión por una cantidad de delitos que ha cometido. Sin embargo, en ese momento, esos que se llamaban los nuevos políticos y que hasta hoy tienen la osadía de seguirse llamar los nuevos políticos, se quedaron bien calladitos en sus escaños, no dijeron nada y siguieron a pie juntillas, obedecieron lo que le dijo la cúpula militar. El Tribunal Constitucional dice que además había que tomar en cuenta, no obstante estos resultados de tan estrecho margen, la adulteración de las actas electorales. Fíjense ustedes, o sea, por eso dice, supuestamente votaron por el sí 3 millones y pico,
porque aquí hubo adulteración de actas electorales y la manipulación del sistema informático, hechos que fueron denunciados por los medios de comunicación social. Si se toma en cuenta todo esto, dice el Tribunal Constitucional, resulta bastante dudoso el resultado del referéndum del 31 de octubre de 1993 y por lo tanto cuestionable el origen de esa Constitución de 1993. Este colegiado ratifica la convicción manifestada en la sentencia precitada y en efecto dice: el Tribunal Constitucional entiende que el proceso para elegir a los miembros del denominado Congreso Constituyente Democrático, los debates en su seno y hasta el propio referéndum carecieron de las libertades y garantías mínimas necesarias para dotar de legitimidad de origen a la Constitución de 1993. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo no aprobó esa Constitución, no discutió libremente esa Constitución. Y para que haya una Constitución democrática, tiene que haber fundamentalmente discusión libre, votación libre, sin la coerción de los militares y sin toda la trampa que desde el poder se hizo. Y finalmente, el Tribunal Constitucional señaló también que la Constitución de 1993, y estoy leyendo, fue, como se ha dicho, consecuencia del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, además de la corrupción generada por el uso arbitrario, hegemónico y pernicioso del poder, y se constituyó en un agravio al sistema democrático, pues se aprobó deformándose la voluntad de los ciudadanos. Eso dice el Tribunal Constitucional. Y luego le exige al Congreso que, siendo el Congreso depositario de la voluntad popular, resuelva este tema, porque el tema constitucional, dice el tribunal, tiene que resolverlo la representación popular. Eso se lo dijo el año 2004, hace 11 años, y hasta la fecha los congresistas no han hecho caso a este mandato, pero no solo no han hecho caso a este mandato, que eso podría ser lo de menos, sino no le han hecho caso al pueblo que en cada una de sus protestas siempre ha enarbolado como uno de sus temas el del cambio de esa Constitución, que es una Constitución que no merece ese nombre, que es un texto vicioso, que fue hecho para engañar al país, para robar todo lo que pudieron y para abusar todo lo que quisieron de la nación. En consecuencia, cuando vino la elección del año 2006, los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, García y Humala, sostuvieron ante el país, y todos recordamos eso, y los más jóvenes que pregunten a sus mayores, todos recordamos eso, que efectivamente ellos iban a derogar la denominada Constitución del 93 e iban a proceder a la restitución de la Constitución del 79 con los cambios que necesariamente hay que hacer, porque no se trata de volver al pasado sin analizar lo que ha sucedido desde esa época hasta ahora, pero sí se trata de que esa revisión tiene que hacerse democráticamente, no la puede hacer como quiere y como le da la gana las personas que están en el poder. Y en consecuencia, como decimos, como señalamos, se estableció con toda nitidez que tanto los que votaron por García como los que votaron por Humala, adelante, como los que votaron por Humala, fueron personas que decidieron también respaldar las tesis del cambio de la Constitución. En consecuencia, no se puede decir que el pueblo votó por renovarle la confianza a la, comillas, Constitución del 93. Pero además de eso, en el año 2011, en el último proceso electoral nacional que hemos tenido, también se planteó la misma inquietud. Y la candidata Fujimori, en segunda vuelta, contendió contra el candidato Humala. ¿Y qué cosa dijo el candidato Humala? ¿Cuál fue una de sus promesas de campaña, una de las promesas que no ha cumplido todavía, como no ha cumplido muchas? Que efectivamente iba a decretar la nulidad del texto de 1993 y que iba a
reformar la Constitución del 79. Es más, recuerden ustedes, cuando juró, cuando juramentó, cuando asumió la presidencia, dijo: yo juro por los principios y valores de la Constitución de 1979. No dijo juro por la Constitución de 1993. Y sus dos vicepresidentes, Omar Chejade y Marisol Espinosa, juraron directamente por la Constitución de 1979. En consecuencia, el argumento de que el pueblo ha consentido con esta engañifa, con este embuste, con esta trampa, con este documento que Fujimori se hizo para sí, para mantenerse en el poder, es un argumento que no es real, que es falso y que seguimos viviendo con una Constitución que no fue aprobada por el país, como lo dice el Tribunal Constitucional, y que tampoco ha sido ratificada por el pueblo peruano, sino que cada vez que se le ha puesto esta disyuntiva ha votado en contra de mantener el texto del 93. Y sin embargo, quienes están en el Congreso, quienes le prometieron al Perú que iban a cambiar, no han cambiado nada. Y por eso fue que en el año 2011, exactamente, en septiembre del año 2011, dándonos cuenta en la Casa de la Constitución que no se iba a avanzar porque ya se notaba que el presidente Humala iba a ser copado por los sectores más conservadores, por los medios de comunicación que no quieren dar ni siquiera cuenta de este proyecto, decidimos iniciar una campaña de recolección de firmas para presentar este proyecto de reforma constitucional, de acuerdo a lo que establece la Constitución, que permite que los ciudadanos puedan plantear reformas a la Constitución. Y efectivamente reunimos más de 105.000 firmas y la RENIEC y la OMPE contaron esas firmas, y cuando llegaron a 60.000, que es el número que establece la ley, dejaron de contar. Pero estas 100 y pico mil firmas que apoyaron este proyecto tenían y tienen el derecho, de acuerdo a lo que establece la ley 26.300, tienen el derecho a que esta iniciativa sea discutida en el Congreso. Y es más, tienen la obligación los parlamentarios de discutirla en la comisión y votar acerca de la iniciativa popular. Si hay algo que no puede hacer el Congreso, es no darle curso a una iniciativa popular, porque muchos de esos diputados salieron con mucho menos de 60.000 votos, con mucho menos de 105.000 votos. Y aquí tienen 105.000 mandatos concretos para que hagan exactamente una cosa, que revisen un proyecto específico de ley. Y no han hecho nada, no han avanzado. Y la ley 26.300 establece efectivamente que, presentada la iniciativa, en este caso, ¿no es verdad?, ¿qué tiene que hacer? El Congreso tiene que dictaminar y votar el proyecto en el plazo de 120 días calendarios. Cuando en noviembre del 2012 presentamos la ley ante el Congreso de la República, con la presencia de más de 17 parlamentarios, es decir, más del 10% del Congreso, nosotros pensamos que se le iba a dar trámite de inmediato y que efectivamente se iba a poner este tema a discusión. Si Humala tenía miedo, como tuvo, de plantear el tema, entonces aquí tenía la posibilidad de que por iniciativa del pueblo se discutiera este tema. No se discutió. Y seguimos en esta situación en la cual los peruanos estiman que este texto no los representa y que muchos de los conflictos que se generan hoy día son porque no estuvieron debidamente representados y porque lo que aquí se dice no los representa o no representa la idea de la nación, no la idea de una minoría, no la idea de los que quieren que no haya minería, o los que quieren que solo haya agro, o los que quieren que solo haya industrias, o los que quieren que solo haya comercio, o los católicos, o los evangélicos, o lo que fuere, o los ateos, o cualquier grupo. No se sienten representados porque entienden ellos que aquí no hubo
un proceso en el cual pudieran haber participado libremente para tomar estas decisiones. Entonces, el Congreso tiene la obligación, de acuerdo al artículo 13 de esta ley, de dictaminar y votar el proyecto en el plazo de 120 días. ¿Qué pasó? Noviembre del año 2012, recibe el proyecto el vicepresidente Marco Falconi, que es un magnífico parlamentario, lo tramitan ante la comisión respectiva, y la comisión respectiva todo el año 2013 no toca nada, y recién cita a una reunión, a una sesión con una conformación de la Comisión de Constitución el 1 de abril del 2014, hace un año, un mes y 19 días. Es decir, desde ese momento, si quieren contar los 120 días, ya se recontrapasaron, no solamente se pasaron, sino que debieron, ya se cambió hasta la Comisión de Constitución, y quienes tienen que tomar hoy día esa decisión son gente distinta a aquella que escuchó la exposición el 1 de abril del 2014. Y es por eso que le hemos enviado una carta al congresista Luis Cristóbal Yatas, presidente de la Comisión de Constitución, para que efectivamente convoque de inmediato a la Comisión de Constitución para que reciba la exposición de quienes han sido mandados por estos 100 y pico mil ciudadanos con el propósito de establecer cuál debe de ser el curso que debe de seguir el sistema constitucional peruano. Esa es la carta que se le ha enviado al congresista Yatas. Y el congresista Yatas, en el mes de enero de este año, en una actuación de reconocimiento al Foro Democrático que se hizo en el local del Senado de la República, se comprometió públicamente, se comprometió a que efectivamente se iba a convocar a la Comisión de Constitución con este propósito apenas iniciada la legislatura de marzo. Y dijo incluso antes de la segunda semana de marzo estaremos convocándolos para que se haga la exposición. Otra vez pasaron 2 meses y no ha sucedido nada. Y es por eso que nos hemos visto obligados el día de hoy a enviarle una carta al presidente de la Comisión de Constitución y esperamos que a la brevedad posible, a la brevedad inmediata, ya no posible, porque posible es, convoque a sesión de su comisión para poder tratar este tema concreto que estamos hablando. El Perú exige eso. Vamos a parar un instante y luego vamos a continuar con las preguntas, las conversaciones, las inquietudes que ustedes tengan sobre este proyecto. Muchas gracias por esta primera parte de atención. Audio Jungle.
Venezuela, pero por toda América Latina. Creo que hay valores superiores que la política tiene que recuperar. Y el presidente es tu servidor también. Que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy bien, amigos, muchas gracias. No se olviden que pueden preguntar también desde la comodidad de su hogar o del lugar donde estén viendo este programa en www.casadelaconstitucion.com. Pueden enviar su pregunta y vamos a entrar en un diálogo con ustedes. Aquí tenemos a nuestros amigos que están aquí presentes que también quieren hacer alguna pregunta al respecto. Emilio, el doctor Emilio Rosso. Doctor Lorega, buenas noches. Tengo una consulta que no solo la tengo yo, sino la he escuchado de otras personas. Usted ha explicado claramente que la Constitución del 93 nació mal. Sí. Pero el contenido de la Constitución, viéndolo desde el punto de vista del contenido, ¿por qué se tendría que cambiar el contenido? Bueno, en primer lugar, la Constitución, entre comillas, de 1993 es 80% una copia de la Constitución del 79. Yo te voy a hacer vamos a hacer un ejercicio. Te voy a dar la Constitución del 93 y lee cualquier artículo, el que quieras, que no esté vinculado al sistema económico, al régimen económico, a los derechos de los trabajadores. Lee el artículo que quieras y yo te voy a explicar cómo esa, entre comillas, Constitución fue una copia de la Constitución de 1979. ¿Para qué se hace esta Constitución? Fundamentalmente para tres cosas. Primero, para acabar con el régimen económico pluralista que había establecido la Constitución de 1979 y dejar establecido solamente el sistema neoliberal como si fuera el sistema constitucional válido en el Perú. Segundo, porque con el cuento de que si se le consideran derechos sociales a las personas, se espanta a la inversión, entonces se le recortaron los derechos sociales y especialmente laborales a las personas. Y tercero, para propiciar la reelección de Fujimori y la limitación de los controles que desde el Poder Legislativo se le, aplicaban al presidente de la República. Entonces lee cualquier artículo, el que te provoque, el que quieras. ¿Dónde está el micro? A ver, Emilio. Bueno, el artículo 48, por ejemplo. ¿Qué dice? Son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley. Muy bien. Continuamos entonces con las preguntas que nos estaba haciendo Emilio Rossi, con quien estábamos justamente haciendo la comparación, porque nos preguntaban, recuerden ustedes, si esta Constitución era, y yo le decía que esta Constitución, entre comillas, de Fujimori, es una copia en el 80% de la Constitución de 1979. Entonces, otro artículo, Emilio, lee. Bueno, uno que está muy cerca, el artículo 50, Sí. y dice así, ¿no? Dice, dentro de un régimen de independencia y autonomía,
El Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas. Esto es igual al artículo 86 de la Constitución del 79, que dice exactamente lo siguiente: dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú. ¿No es exactamente lo que has leído? Le presta su colaboración. El Estado puede también establecer formas de colaboración con otras confesiones. Fíjate tú cómo es igual. A ver, el artículo 58. a ver. Dice: la iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Ya, fíjate tú, la primera parte, como te dije yo, si había 3 capítulos que no eran exactamente iguales y que fueron la razón por la cual se cambia el tema, digamos, la Constitución por parte de Fujimori de manera golpista, es el sistema económico, el sistema de los derechos laborales y el tema del poder, el tema de los controles de poder. Sin embargo, fíjate lo que dice el artículo 115 y cómo tratan de captar para la dictadura un concepto que es muy caro para la democracia y que además muy importante para la democracia. ¿Qué dice el artículo 115 de la Constitución de 1979? La iniciativa privada es libre, punto. Se ejerce en una economía social de mercado. No es lo mismo que dicen los 2 primeros párrafos exactamente iguales. Exactamente Exacto. De ahí cambia. ¿Por qué? Porque aquí continúa: el Estado estimula y reglamenta su ejercicio para armonizarlo con el interés social. O sea, y ahí tú ves cómo en el texto del 93 se limita el papel del Estado. ¿Y qué significa este límite del papel del Estado? Significa precisamente que tiene la posibilidad, o que le quita al Estado la posibilidad de participar en algunas actividades económicas que son fundamentales para prestar un mejor servicio a la población. Porque el Estado tiene que prestar servicios a la población, cuando la empresa privada, aún dentro de la economía social de mercado, no es capaz de poder prestar ese servicio. Por ejemplo, tú tienes que conectar a Purús, que es una provincia de Ucayali, pegada al Brasil, con el resto de la República. Ahí no hay caminos. Tienes que poner avionetas. Esas avionetas, si tú las haces comerciales, es probable, si solo hubiera avionetas comerciales, es probable que hubiera una al mes o uno cada 20 días. Entonces, y no pudieran llevar carga, porque además en Purús, en la provincia, viven 6.000 personas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado para integrar esa parte del territorio? Tiene que participar en esa actividad. No solamente ahí, en Caballococha, por ejemplo, en la provincia de Mariscal Castilla, en el extremo de donde está pegado Colombia, Brasil y Perú. Entonces, hay una serie de hechos en los cuales el Estado, a nuestro criterio, tiene que participar. Fujimori no quiso eso. Fujimori quiso una economía neoliberal. Y este es uno de los temas que cambia en la denominada Constitución del 93, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A ver, Emilio. Doctor, pero entiendo que usted dice que son 3 puntos en general que cambiaron. O sea, 3 tópicos. 3 tópicos. 3 tópicos. Entiendo que significan menos del 20% del articulado de la Constitución, menos del 20%. Entonces entiendo que la parte de controles de poder es claro que fue en beneficio propio, digamos. Sí, claro. Por ejemplo, retira el Senado. Por ejemplo, establece que los generales o que los militares para los altos rangos ya no son ratificados por el Congreso de la República. ¿Cuál es la importancia de esto? Que cuando el presidente nombra a un general, ese general entiende mal, pero entiende que le debe lealtad a ese presidente que lo nombró. Y entonces corres el riesgo de convertir al ejército o a la Fuerza Armada en una guardia pretoriana, como pasó con Fujimori en el año
92 y siguientes. Es decir, ¿qué cosa hizo Fujimori? Fujimori cooptó a todos los cuadros, puso a Hermosa, puso a Saucedo, puso a Villanueva Ruesta, puso a todos sus adudes. Y a los primeros de las promociones, por ejemplo, como Carlos Suárez, como Jaime Salinas, los pasaba al retiro porque no eran gente de su confianza. Entonces, al quitarle al Senado la posibilidad de la ratificación, prácticamente lo está limitando el control, o, por ejemplo, en el caso de los embajadores. Los embajadores no representan solo al presidente, representan a la nación. Y entonces tú ves ahí cómo se le quita los controles al presidente de la República. El Senado, que hoy día lo reclama todo el país, hasta la prensa que no quiere cambiar el tema económico, quiere que haya Senado, porque entiende que la dirección política de un país viene dada por quienes están en lo que se denomina sus élites políticas. Y no hay que tenerle miedo a la palabra élites, porque así como hay élite política, hay élite deportiva. ¿Quiénes son jugadores de élite en el Perú? Juan Vargas, Pizarro, Farfán, todos esos son jugadores de élite. ¿Qué quiere decir élite? Quiere decir los mejor preparados para una actividad. ¿Quiénes son los cantantes de élite en el Perú? Juan Diego Flores, Tania Libertad, Eva Young, ¿no es verdad? Son Cecilia Barraza, son los cantantes de élite en el Perú. Entonces, también hay políticos de élite, es decir, es gente que se prepara para la tarea pública. Entonces, en el Senado normalmente se reúne, y en alguna oportunidad, tal vez en la próxima, el próximo coloquio, hablemos sobre el Senado, la importancia del Senado, porque el Senado le da al país lo que los italianos llaman l'indirizzo político, la dirección, el direccionamiento político del país, donde se producen los grandes debates del país, donde se hacen los grandes acuerdos realmente del país, en el Senado. En diputados normalmente la gente es un poco más impetuosa y normalmente se la pasa en dimes que te dirés, peleando. Esos dimes que te dirés es muy raro que se presenten en el Senado. En el Senado lo que se han presentado, yo he tenido la posibilidad, porque el pueblo me la dio, de ser diputado y de ser senador. En el Senado lo que tú tienes es una ironía fina, por último, una suerte de debate florentino de gran nivel, donde sí está presente la ironía, pero no está presente nunca el insulto ni la chabacanería, ¿no? Compare la población hoy día, si efectivamente eso es lo que tenemos en el Congreso, en este Congreso y en los congresos anteriores, porque sería bueno que nos dijeran que no tiene que haber Senado, porque este Congreso, tal como lo planeó Fujimori para quitarse controles, es mejor que los anteriores, pero yo no creo que haya nadie en el país que sostenga la tesis que este Congreso y que el anterior y que el anterior y que el que viene de Fujimori fueron mejores que el Congreso donde estaba Luis Alberto Sánchez, Javier Valle Riestra, Felipe Osterling, Juan Inchaustegui, Andrés Cardó, Manuel Ulloa, en fin, puedo seguir nombrando notables, la élite del Perú. Ramírez del Villar era diputado, pero senador era Mario Polar, senador, digamos, del Partido Popular Cristiano era Ernesto Alaiza, senadores eran don Moisés Wall, gente de gran solera, además de gran autoridad en el sentido romano sobre la gente, ¿no es verdad? Aquí nos llega una pregunta de Luis Tubías, un magnífico profesor iqueño, un joven realmente importante en su generación en el país. Dice: estoy a favor de la reforma, y ¿cuál de las tres opciones considera que debería llevarse a cabo? La reforma integral del sistema constitucional peruano. A, una comisión de 50 notables y luego ser sometido a referéndum, que lo realice el próximo Congreso, o una asamblea constituyente. Cualquiera de las tres puede ser, la verdad, cualquiera de las tres, pero naturalmente yo creo que podríamos referirnos o a que convocamos, si es que este Congreso no se atreve a hacer los cambios, cosa que hasta ahora no se ha atrevido. Como decía Luis Bedoya con mucha gracia, este Congreso le ha quitado el poto a la jeringa, ¿no es verdad? O sea, se ha arrimado, cada vez que el médico le iba a poner la inyección se arrimaba, porque le tenía miedo al Lincoln de la reforma constitucional, al Lincoln de la modificación de un sistema perverso, ¿no es verdad? Entonces, como este Congreso hasta ahora no se ha atrevido, ojalá que se atreva,
Ojalá que Yata se ponga los pantalones que no se han puesto, ¿no es verdad? Y que efectivamente o lo realiza el próximo Congreso, y entonces los que van a ir al Congreso harán campaña por sus planteamientos, o lo realiza una asamblea constituyente especialmente escogida para ese propósito de corta duración y de rápida disolución. Porque lo que tenemos que tener en claro es que cuando se hace una constitución tiene que tener vocación de futuro y tiene que ser pensada no en términos de qué gano yo en la coyuntura, sino fundamentalmente de qué gana el país a futuro. Es decir, nosotros estamos haciendo normas pensando que puede durar 50, 100 años, incorporando principios, valores. Ese es el tema central. Muy bien. Esa era la pregunta de Luis Gutiérrez de Ica. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Edilberto. Siendo que en la Constitución del 93 la parte más importante que trabajaron y se preocuparon es la parte del régimen económico, y entendidos que la Constitución es el reflejo de un momento político y de una situación histórica, podríamos decir que quienes participaron y trabajaron en esa parte del régimen económico tenían una proyección no solamente de modificar la Constitución, sino también de mantener una proyección política de poder. Claro, una proyección de poder de los sectores. Fíjate tú, una de las excusas que se dio en el año 92 para el golpe fue la resolución del Tribunal Constitucional que le reconocía los derechos pensionarios a los trabajadores. Esa fue la verdad, y ahí se armó un lío espantoso en los medios de comunicación, y ese fue prácticamente el detonante que había comenzado cuando se descubrió, no nos olvidemos los peruanos, el escándalo de la utilización por parte de la familia de Fujimori de la ropa donada por el Japón. ¿Recuerdan ustedes? Japón donó una cantidad de ropa al Perú y esa cantidad de ropa, en vez de ser entregada a la gente, fue, digamos, distribuida por la propia familia del entonces presidente y luego dictador Alberto Fujimori. Y ahí empiezan a pensar cómo hacemos para acabar con estos pesados del Congreso que nos nombran una comisión investigadora. Entonces tú te das cuenta que el tema económico lo que hacen es formar una gran alianza, como dijo Valentín Paniagua, entre los sectores económicos más poderosos que se iban a beneficiar de este texto del 93 sin cura, sin cuidado de los derechos de los demás peruanos, segundo, la prensa, y tercero, los militares. Eso era lo que decía Valentín Paniagua. Y nadie puede acusar a Valentín Paniagua de comunista, ni de extremista, ni de nada por el estilo. Fue un gran presidente de la transición. Y es falso, aprovecho, Edilberto, que estoy hablando de este tema, es falso señalar que la Constitución del 93 fue la que llevó al desarrollo económico del país. No es verdad. Eso lo han señalado los propios miembros del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que ya habían sido contactados por el Perú durante la época democrática del gobierno de Fujimori, cuando el Senado estaba en absoluta vigencia, y que ya habían acordado con el Perú democrático la realización de una serie de créditos y la reinserción del país en la economía, que había sido fracturada esta relación por el pésimo gobierno de Alan García. En consecuencia, no es verdad que fue gracias a Fujimori. Es más, Lagos, Ricardo Lagos, que era integrante del Banco Interamericano de Desarrollo del BID, dice: todo el proceso de reinserción del Perú que ya estaba en marcha se detuvo por más de un año. O sea, no es verdad. Y no es verdad que a la conclusión del régimen de Fujimori el Perú estuviera en una bonanza, estaba en una situación crítica tremenda. Tenía un déficit que no habíamos tenido hacía mucho tiempo y que no hemos vuelto a tener después en la democracia. O sea que no es verdad. El país ha desarrollado en la democracia y ha desarrollado además como consecuencia de las circunstancias internacionales. ¿Tú querías hacer una pregunta? Es una opinión. Sí, claro. Pásale la... No, es que es para que pueda llegar a todo el país. Sí, doctor, es una consulta. Usted comenzó indicando que sería preferible tratar de cambiar la Constitución y traer la Constitución del 79 y mejorarla.
Eso sería lo ideal. Yo no creo que sea en este momento de repente lo posible. Claro, pero es lo ideal. Si tú haces una nueva constitución... Claro, comenzar de la actual y mejorarla... No, la actual no, porque la actual es una copia, mira. No, claro, le digo, porque si es una copia y traemos lo anterior, sería entonces, digamos, pensar yo, traer una constitución desfasada, no, o si no mejorarla. Porque no, supuestamente algunos constitucionalistas dicen que esta constitución está, digamos, embarcada a un nuevo modelo. Tratar de mejorarla sería, creo, lo más conveniente, y conservando los puntos claves que ha traído la Constitución del 79? No, te voy a explicar por qué. Porque aquí hay decisiones económicas fundamentales que solo pueden ser tomadas por el pueblo, no por la tecnocracia. Claro, yo me puedo reunir con los mejores profesores de Derecho Constitucional del Perú, como con frecuencia lo hago en los congresos nacionales e internacionales. Y no porque seamos los profesores de Derecho Constitucional más enterados de la materia, tenemos la atribución de cambiar la Constitución, ni tampoco un grupo de economistas. Las constituciones, ¿cómo se llama la Constitución? ¿Se llama Constitución jurídica, se llama Constitución económica, se llama Constitución asistencial? No, se llama Constitución política. Y eso quiere decir que el que cambia la Constitución es el cuerpo político. Ahora, si tú eres pintor y te dicen, píntame, por favor, yo quiero una copia, o yo quiero una copia de la Mona Lisa, del cuadro de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. ¿Tú qué haces? ¿Te vas a la avenida, al Parque Diagonal de Miraflores un domingo, o tratas de ir al Museo del Louvre en París y copias, no de la copia, sino del original? ¿De dónde copias? Claro, de la original. Del original. Entonces, si la segunda es una copia del original, ¿por qué vas a hacer la reforma sobre la copia y no sobre el original? Porque el original además tiene una serie de medidas que son absolutamente importantes para el país. Tú sabes que el Perú, de acuerdo al texto de 1993, préstame por favor el texto que les di para hacer ese ejercicio que hicimos, en el artículo 62 dice algo que a mí realmente siempre me ha causado escozor, y que hemos tenido problemas con eso. En el 63 dice, si otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de este, adoptar medidas análogas. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Perú no puede dictar, mientras otros Estados pueden dictar per se, porque les parece, porque es conveniente para sus intereses, medidas de protección para sus industriales, para sus agricultores, para lo que fuere, el Perú no puede dictar medidas de protección. Tiene que esperar que otro país tome esas medidas de protección, y esas medidas de protección que nosotros tomaríamos solo serían aplicables con relación a ese otro país. Y por ese mismo producto. ¿Qué cosa es lo que estás haciendo? Recortando la soberanía nacional. ¿Te das cuenta? Entonces, por todas estas razones, se nos ha pasado el tiempo conversando y espero que así sea todos los martes, por todas estas razones es que hemos presentado este proyecto. Por todas estas razones es que quiero que ustedes nos apoyen, dirigiéndose a la Casa de la Constitución y haciendo conciencia en toda la nación respecto a la importancia de este cambio. O la hacemos con este Congreso, o la hacemos con una Asamblea Constituyente, porque si este Congreso, en 120 días que le estamos contando al señor Yatas desde el día de hoy, 19 de mayo, no han resuelto este tema, nosotros iremos a un referéndum y buscaremos firmas para un referéndum para que se convoque a una asamblea constituyente y se acabe con la majadería del dictador. No es posible, como dicen unos volantes que saldrán en estos días a la luz y que acá... ¿Quién escribió esa Constitución? Montesinos escribió esa Constitución con minúsculas. ¿Quién fue el que le daba los documentos para que los que estaban en el CCE lo leyeran? El CIN. Muy bien. Llegó la hora de escribir juntos la nueva historia constitucional del Perú con mayúsculas. Y eso es lo que tenemos todos, y especialmente los jóvenes, que alentar. Llegó la hora del cambio. Vamos firmes hacia la reforma constitucional que asegure el desarrollo
la justicia social y la democracia honesta. Súmate a la Casa de la Constitución y escribe la nueva historia del Perú con nosotros. Y este otro que señala, le llegó la hora a la Fuji Constitución escrita por Montesinos. Le llegó la hora a la Fuji Constitución escrita por Montesinos. La Constitución del 93, escrita así con minúsculas, porque nació de la dictadura, es la que escogió la corrupción para robarse todo lo que pudo en el país y no permite que el crecimiento alcance al pueblo y a los jóvenes. Llegó la hora del cambio. Vamos firmes hacia la reforma constitucional que asegure el desarrollo, la justicia social y la democracia honesta. Súmate a la Casa de la Constitución. Por eso los invito a todos ustedes, amigos, que están siguiéndonos en estos coloquios, a que continuemos con estos debates y que pongan en la Casa de la Constitución sobre qué temas constitucionales políticos quisieran hablar el próximo martes para poder prepararnos y poder conversar con ustedes aportando lo mejor que podemos dar de toda la experiencia que en nuestra vida, tanto académica como profesional, como política, hemos podido ir atesorando en estos años y de todos los maestros de quienes aprendimos en el curso de nuestra vida pública. Muchas gracias y hasta el próximo martes a las 8 de la noche.